Gracias damos a Dios nuevamente porque podemos estar comunicándonos y podemos estar sintiendo aún por medio de estos medios que Dios está en medio nuestro. Él nunca nos dejará ni nos abandonará porque esas son sus promesas de que estará con nosotros todos los días hasta el fin. Esto es lo que nos da aliento, lo que nos fortalece, lo que nos anima, lo que nos guía a vivir una vida mejor y más excelente a pesar de todos los acontecimientos que tengamos que padecer. Por eso creemos que Dios hará su mejor obra y la hará no en los tiempos postreros, que seguramente si hay inconvenientes se manifestará, sino en estos tiempos en los cuales vivimos. Por eso vamos a estar ahora compartiendo la palabra. La palabra de Dios se encuentra en el libro de los Hechos capítulo 27 del versículo 23 hasta el 25. Vamos allí a ver un acontecimiento y una de las manifestaciones que estaba pasando el apóstol Pablo y toda una tripulación de un barco. La palabra de Dios dice así: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. He aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho, dice la palabra de Dios. Por eso hay tiempos en los cuales nosotros podemos descansar, reflexionar. Hay tiempos en los cuales tenemos que hacer y manifestar todo lo que haya en nosotros para poder llevar adelante propósitos y planes. Pero a veces en medio de todas estas cosas acontecen cosas que no esperábamos. Allí, en el lugar donde se encontraba el apóstol Pablo, habían zarpado de un puerto llamado Creta. Él había dicho al capitán de aquel barco de que no zarparan porque iba a haber inconvenientes y podía haber pérdidas, pero nadie le escuchó, nadie le hizo caso. Zarparon de aquel lugar, parecía que todo iba a marchar tranquilo, pero de repente, dice la palabra de Dios, se levantó una gran tormenta que se llamó, o se llama hasta el día de hoy, acontece en esa zona, se llamó Euroclidón. Ese Euroclidón fue una de las tormentas que azotó contra aquel barco y lo empezó a arrastrar y lo empezó a llevar. Ya nada los marineros podían hacer. Se encontraron aquellos que sabían de naufragios, que no servía nada su experiencia ni sus capacidades, en las cuales habían tenido en otro momento que enfrentar distintas tormentas. Este era superior a todo lo que ellos habían vivido hasta ese momento. Allí había también gente del ejército romano que debajo del barco, tal vez en la tierra firme, eran buenas personas para la batalla, para luchar, para pelear, para conquistar. Pero ahora allí frente a esta tormenta no sabían qué hacer. ¿Cuántas veces hay cosas que nos pasan en las cuales nosotros tenemos destreza y capacidades, pero nos encontramos en una circunstancia en la cual nunca habíamos pasado, nunca nos había sucedido? Es un poco como lo que estamos viviendo ahora, algo que nunca nos pasó, algo que nunca nos ha sucedido, empezó a golpear nuestro hogar, nuestra familia, empezó a llevar a nuestras vidas en un camino en el cual nosotros desconocemos y nunca habíamos estado. Por eso hay muchas cosas que nosotros tenemos que saber, que cuando vienen las tormentas muchas veces nos pueden sorprender, porque no solamente no le esperábamos, porque no tiene ni siquiera la similitud de alguna otra tormenta que nosotros hemos vivido. Todas las tormentas tienen su particularidad, todas las tormentas tienen su manifestación y cada una de ellas tiene el poder o la manifestación que va a desarrollarse y no va a ser igual a la otra tormenta tal vez que ya hemos pasado. Por eso nosotros tenemos que saber de propósito. Nosotros tenemos propósitos en Dios. Y cuando caminamos en ese propósito, pueden venir vientos, pueden venir tormentas, pueden venir situaciones.
El apóstol Pablo tenía que llegar a Roma. Él tenía que llegar ante César. Pero ¿qué pasó? Frente a ese viaje o durante ese viaje recibió esta tormenta repentina en el barco en el cual él estaba. Entonces, frente a una tormenta pueden pasar muchas cosas, claro que sí. Aunque esas personas, como habíamos dicho, el ejército romano, parte de ellos iban en el barco, eran personas muy diestras para la batalla, para pelear y demás, pero en la tormenta no sabían qué hacer. Otras personas que sabían de navegación ahora frente a esta tormenta, la cual nunca habían vivido en esa intensidad, no sabían qué hacer. El apóstol Pablo, que aún tenía toda esa manifestación gloriosa y poderosa del Espíritu Santo en él, de las cosas, en la condición como se debía de dirigir esa nave, no sabía nada. Entonces algunos se enfocaron en lo que realmente muchas veces nos enfocamos cada uno de nosotros cuando nos encontramos que no tenemos solución al problema y que vemos esa tormenta que se ha levantado cada vez más gris y más oscura, aquella tormenta que cada vez viene más, con más fuerza o con más poderío en contra nuestra. Entonces lo primero que se nos viene a nosotros es el temor. El temor es un agente o una manifestación de un espíritu que empieza a provocar en nosotros situaciones en las cuales empezamos a tener distintos pensamientos. El temor trae pensamientos de decir, bueno, de esta no nos salva nadie. De esto no vamos a poder salir. Esto no tiene nada bueno y lo único que nos espera es lo malo. Cuando viene el temor a nuestras vidas, lo único que viene a nuestros pensamientos son palabras que van a traer aún más consecuencia o desgracia a nuestras vidas. El temor empieza a influenciar en nuestra mente, después influencia en nuestras emociones, después influencia en nuestras acciones y llega un momento que el temor aborda todos nuestros sentidos, aborda todo nuestro cuerpo, aborda todas nuestras manifestaciones corporales y entonces de repente nos encontramos paralizados frente a una tormenta, solamente esperando desgracias y esperando que suceda lo peor. Todos en algún momento pasamos tormentas. Claro que has vivido momentos o situaciones en tormentas que te han llevado a tener este temor. El temor es un espíritu inmundo que muchas veces se apodera de nosotros y trae a nosotros distintas manifestaciones que nos empiezan a debilitar. Porque dice la palabra, yo no les di espíritu de cobardía, eso no nos dio Dios, eso es algo que viene por causa de manifestaciones que se levantan en contra de tu vida, en contra de mi vida y no le vemos la solución. Por eso, aunque la tormenta sea muy oscura, aunque se haya cerrado el cielo, aunque empiece a golpear la lluvia contra tu vida, contra tu casa, contra tu hogar, tu familia, aunque muchas veces lo único que suenen sean truenos a tu alrededor y no puedas encontrar cómo seguir adelante, te quiero decir que ese temor no puede en contra de ti, porque Dios nos ha dado poder, autoridad y manifestaciones divinas para poder seguir adelante sin desmayar. Entonces Pablo se enfocó en Dios. Mientras todos se enfocaban en la situación de la tormenta en la cual vivían, el apóstol Pablo se enfocaba en Dios. ¿Dónde has enfocado tu vida en este tiempo de tormentas que han llegado a ti? ¿Dónde estás enfocando tus cosas? El apóstol Pablo las estaba enfocando en Dios y no perdía la conexión que tenía con Él. Entonces, otra de las cosas que nos sucede es la duda. La duda es manifiesta a través del temor. Entonces esa duda empieza a hablar a nuestras vidas. ¿Y qué estoy haciendo acá? ¿Para qué llegué hasta este lugar? ¿Cuáles son las cosas que
podría haber hecho antes. Y entonces la duda empieza a decirte a vos y a mí: no vas a poder, no lo vas a lograr, no vas a salir, esto es tu fin, acá terminaste, no vas a poder seguir adelante. Estas son las cosas que nosotros tenemos frente a la duda. La duda es una manifestación atraída por el temor que va a empezar a traer en tu vida distintas manifestaciones que querrán detener lo que eres y hacia dónde vas. Tal vez tienes planes y proyectos, sueños que has planificado a través de todo un tiempo pasado, y ahora frente a esta tormenta que ha venido a tu vida dices: no lo voy a lograr, no voy a poder, no me da la economía, no me da la salud, no me da las fuerzas, no me da la edad, ese no me da. Muchas veces se puede transformar cuando vos y yo, en vez de poner nuestras vidas allí a tenerle esa duda influenciándonos, poner nuestras vidas en la fe que tenemos en Dios. Si vos no te desconectás, si vos estás orando, si vos estás creyendo como el apóstol Pablo lo hacía, seguramente que vas a ser sorprendido por alguna manifestación que Dios ya tiene preparada de antemano para que vos y yo podamos vivir lo que Dios ya ha determinado que suceda. Si Dios tiene un propósito para con tu vida, no importa la tormenta que tengas que enfrentar, porque Dios te librará de todas ellas. También otra de las cosas que suceden frente a esta situación es el desánimo. Nos quedamos sin fuerza, creemos que ahora sí nuestras capacidades no sirven de nada. ¿Cuántas veces te viste o te encontraste frente a problemas en los cuales tenías la capacidad para poder desarrollar en medio de ellos algo que suceda y suceda para bien, pero no has querido o no has dejado que las cosas sean como tienen que ser, sino que te has desanimado y has dicho: bueno, yo lo veo de esta manera, yo creo que las cosas van a ser así, que no hay nada para poder llevar adelante una mejor calidad de vida o una mejor situación, entonces yo ahora me quedo como estoy y vayamos a donde vayamos, a la deriva, vayamos a donde nos lleve el viento, vayamos donde vayamos, la tormenta sea el que nos guía en este tiempo. Estas personas lamentablemente se desanimaron y pensaban el uno del otro en tirar todas las cosas que había en el barco para que el barco se aliviane, y así dice la palabra de Dios, lo tiraban. Allí pensaban cada uno tal vez, y ahora bueno, ya no tenemos nada por hacer. Los que tenían el conocimiento y el entendimiento estaban confundidos por la gran tormenta que se había levantado. Los que no tenían el conocimiento de las tormentas o de los naufragios no podían hacer otra cosa que ir a la deriva. Así que allí estaban todos desanimados, allí estaban todos descontentos, allí estaban todos yendo a cualquier lado sin saber a dónde iban a parar. ¿Cuántas veces nosotros aflojamos, menguamos nuestras fuerzas y no dejamos que las cosas se manifiesten en el sentir o en el poder glorioso que se deben de manifestar? Dios tiene cosas grandes, poderosas para vos y para mí, pero no lo va a hacer en un desánimo, sino lo va a hacer en el momento y la manifestación y en el poder que Él ya ha determinado que suceda. Por eso nosotros arrancamos el desánimo de nuestras vidas y te quiero alentar, y Dios te quiere alentar en este día. Te quiero decir que esta tormenta no podrá poner fin a los planes que tiene Dios contigo, que esta tormenta que tienes que vivir es solamente otra situación más en la cual la experiencia y las facultades maravillosas que el Espíritu Santo te dará, te llevará a vivir otro nivel de fe, otra manifestación más poderosa que la que has vivido. Entonces, esta tormenta no es para destruir tu vida, aunque se destruyan muchas cosas que están cerca tuyo, muchas cosas materiales que tal vez tú creías que nunca iban a ser destruidas, aunque muchas cosas estén temblequeando.
nosotros sabemos que nuestras vidas están en la mano de Dios. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que saber. El desánimo no es nuestro mejor compañero, no es nuestra mejor ayuda, no es lo que necesitamos en este tiempo. En este tiempo necesitamos alentarnos el uno al otro, porque Dios tiene planes, propósitos que serán cumplidos en tu vida y en mi vida. ¿Qué es otra de las cosas que sabemos? Que Dios siempre está. Dios está en la tormenta como está en la bonanza. Dios está en la tranquilidad y está cuando las cosas se nos escapan y no tenemos control de ellas. Dios siempre está en todo tiempo, en todo momento, en los tiempos de alegría como en los tiempos de angustia, en los tiempos de dolor como en los tiempos de alegría. Dios siempre está con nosotros y está en nosotros para que se manifieste lo que Él ha determinado. Dice la palabra de Dios que estaba allí el apóstol Pablo, el único que estaba conectado en el barco con Dios, creo yo, porque Dios vino enviándole un ángel y allí el ángel le dijo al apóstol Pablo que no tema, porque ahora ese propósito, ese plan que tenía se iba a cumplir y él iba a llegar al lugar donde tenía que ir. ¿Sabes esto? Nosotros sabemos que tenemos un lugar donde ir. Sabemos que hay planes de parte de Dios para nuestras vidas. No te preocupes, porque ninguna tormenta te detendrá. Por más fuerte, por más que se llame Euroclidón, no te va a poder. No va a poder detenerte ni va a poder arrastrarte a otro lugar que no sea el propósito y el plan divino que está ya determinado para tu vida. Por eso, esto es lo que nosotros sabemos. Dios tiene cosas mayores, más grandes y más poderosas, pero muchas veces estas cosas son probadas a través de las tormentas. A ver en quién confiamos, dónde está puesta nuestra mirada, dónde está puesto nuestro oído, dónde está puesta nuestra confianza, con quién estamos conectados, va a determinar lo que nosotros vamos a terminar oyendo y lo que vamos a estar experimentando. El apóstol Pablo estaba conectado con Dios, mientras muchos estaban conectados en el temor, otros estaban conectados en el problema, en la tormenta, en la situación que estaban viviendo. Él estaba orando y buscando en la presencia de Dios. Muchos de ellos ya no tenían esperanza de vida, pero Pablo estaba conectado al que puede dar vida y puede dar en abundancia. Por eso ahí podemos ver la diferencia entre un hombre y una mujer que confía en Dios y en aquellos que no confían. Se ve realmente en medio de las dificultades, en medio de las tormentas y adversidades. Ahí es donde se ve realmente el hombre y la mujer de fe. El hombre y la mujer de fe no teme a enfrentar tormentas, no teme a enfrentar gigantes, no teme a enfrentar ejércitos, porque sabe que Dios con él o con ella está y no le va a dejar ni le va a abandonar. Esa es nuestra confianza, que donde estemos y pase lo que pase y acontezca lo que acontezca, Dios no te va a dejar ni te va a abandonar. Y aunque muchas veces te sientas solo, aunque muchas veces parezca que Dios no está en ese lugar, te quiero decir, Él siempre va a estar. Él no te va a dejar ni te va a abandonar. A veces el silencio que Dios hace frente a las situaciones que estamos pasando es para que nosotros podamos aprender que en Dios sí podemos, que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él, cuando nosotros activamos nuestra fe depositándola en Él, entonces es cuando Dios se manifiesta tan poderosamente que puede traer el cielo a la tierra, porque aquel ángel era un representante también del cielo que venía a anunciar lo que iba a acontecer en esta tierra, en la vida del apóstol Pablo y de todos los que estaban con él.
entonces es el tiempo de Dios para vos y para mí. Es el tiempo de enfocarnos cada día más en Él. Tú me dirás, pero ¿qué hago yo ahora en medio de esta situación? Que no le encuentro una salida, que no encuentro una pequeña luz, que no me deja ver lo que quisiera ver. Te quiero decir que no te desenfoques de Dios, que te conectes cada día más con Él, que la oración, que el ayuno, que la búsqueda, que aquellos que no saben orar aprendan a orar, los que saben orar pongan por obra la oración y nosotros podamos reconocer que hay tormentas que vienen de parte del enemigo y muchas veces golpearán nuestras vidas con ímpetu, pero si estamos fundados en Dios y en Dios tenemos las cosas bien puestas en nuestra fe y en nuestra confianza en Él, entonces nada vamos a padecer. Pero otras tormentas vienen por nuestra causa. Otras tormentas vienen provocadas por situaciones que nosotros hemos vivido. Esta tormenta era una contrariedad que tenía que pasar el apóstol Pablo y seguramente el enemigo se había encargado de levantarla. Pero nos cuenta una historia allí en el libro de Jonás, que Jonás, por no haber hecho la voluntad de Dios y hacer lo que Dios le pedía, se levantó en el barco en el cual iba una gran tormenta. Hay tormentas que se levantan en medio de situaciones en las cuales nuestro estado de rebeldía y de desobediencia provocaron situaciones que van a empezar a acontecer, pero aún en una o en la otra, así como en el libro de los Hechos podemos ver el apóstol Pablo y así como en el libro de Jonás podemos ver la situación de Jonás, Dios los libra de todas maneras. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no sé por qué estás en esta tormenta que estás viviendo. No sé si es porque no has hecho la voluntad de Dios y porque has hecho las cosas a tu manera, y las cosas a tu manera muchas veces provocan tormentas que vienen a la familia, tormentas que vienen al matrimonio, tormentas que vienen a nuestra economía, tormentas que vienen a nuestra salud. Según la tormenta que estés pasando es lo que tenemos que hacer. Si fuera por causa nuestra, como le pasó a Jonás, tendríamos que arrepentirnos. Tú te conoces mejor que yo y yo me conozco mejor que lo que me conoces tú. Pero hay un Dios que nos conoce mejor que nosotros nos conocemos. Entonces podamos arrepentirnos, pedir perdón a Dios, allí a sincerarnos con Dios y decir realmente esta tormenta que estoy viviendo es por causa de lo que yo he hecho. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido culpables de situaciones que hemos vivido y no decimos la verdad y vivimos como creemos que estamos viviendo y que estamos bien? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Si hay que arrepentirse en esta tormenta que estamos viviendo, nos arrepentimos. Pero si hay que luchar y si hay que esforzarnos en esta tormenta, lo vamos a hacer. Entonces vamos a creer que de esto también Dios va a hacer su mejor obra y esa mejor obra nosotros la vamos a vivir y la vamos a disfrutar. También esta tormenta pasará, como han pasado muchas tormentas. El apóstol Pablo habla allí en el libro de Corintios que había tenido 3 naufragios. O sea que este es uno de los naufragios que el apóstol Pablo había tenido. Entonces él sabía que esto también iba a tener un buen curso, porque cuando Dios está en el asunto, Dios mismo se encarga de que las cosas sucedan como tienen que suceder. ¿Cómo es que Dios hace las cosas? Él lo hace a su manera. Él te puede sorprender. Él puede hacer cosas en tu vida que aún ni te lo imaginas, porque Dios es el encargado de hacer maravillas, encargado de hacer milagros, prodigios, señales. Él tiene el poder y la autoridad sobre todas las cosas. Por Él todas las cosas fueron creadas, pero también en Él se sustentan. A Él le hacen caso, a Él le obedecen, dice la palabra de Dios. Entonces esto es lo que nosotros sabemos. Esto también pasará. Pasará el problema que estás viviendo.
pasará la situación que tu familia está enfrentando. Pero Dios le dice al apóstol Pablo algo maravilloso que quiero compartirlo con vos. Le dice que nadie se perderá de aquella nave, porque Dios los entregó al apóstol Pablo para que nadie se perdiera. Sabes que tu familia, tu casa, tu hogar, tus hijos, tus padres y todo lo que está contigo no va a padecer, porque Dios tiene promesas para con vos, y si tiene promesas para con vos también las va a cumplir en ellos, y ellos van a llegar a destino junto con vos. Yo tengo esa certeza. El apóstol Pablo dice, y yo confío en lo que se me ha dicho. Esto es lo que nosotros tenemos que saber. Debemos de confiar en lo que se nos ha dicho. Y si Dios dice en su palabra que nadie se va a perder de nuestra familia, de aquellas personas que están viajando en esta tierra con uno, entonces Dios cumplirá con lo que ha dicho. Entonces verás que vos y yo seguiremos adelante, y aún después de esta tormenta tendremos un futuro mejor. Tal vez tengas que seguir un tiempo más en alguno de estos asuntos que van a golpear contra tu vida, que te van a querer llevar para cualquier lado, que te van a confundir con la oscuridad. Pero no te dejes engañar, porque Dios ya ha determinado liberarte de toda esta situación. Entonces, cuando vos veas hacia atrás, podrás decir conmigo, ciertamente, hoy podemos contar en el lugar donde estuvimos y las cosas que pasamos y cómo Dios nos liberó de esa situación, porque Dios mismo, que envió un ángel allí donde estaba el apóstol Pablo en aquella barca que se movería de un lado para el otro, que en un momento parecía que se iba a hundir, que parecía que se iba a volcar para un lado o para el otro, en el momento de más movimiento, en el momento de más duro en la tormenta, allí envió un ángel a decirle al apóstol, no temas. Así te envía hoy este mensaje, no temas, porque no se perderá ninguno de los que viajan contigo, porque los verás llegar juntamente con vos a la costa y podrán estar en tierra segura. Dios tiene cosas grandes todavía para cumplir en tu vida. No sé cuáles fueron las promesas, los sueños, los planes, los proyectos que tienes, pero creo en Dios, y Dios no faltará lo que Él ha dicho, y Dios estará contigo cumpliéndolo. Así que Dios no solamente te quiere hablar, o te habló en este día diciéndote que está contigo, diciéndote que nadie se va a perder de los que van contigo, sino que te quiere decir también, esto también pasará y llegarás al lugar donde te había Él encomendado o te había prometido que llegarías. Dios tiene todavía mucho para hacer en tu vida. No te concentres en la tormenta, sino que tómate de las promesas y empieza a ver tu nuevo tiempo. La oscuridad se convierte en día y la salvación de Dios estará con nosotros. Amén y amén. Que Dios te siga bendiciendo y nos seguimos encontrando, creyendo que Dios tiene cosas más grandes todavía para mostrarnos y obrar en nuestras vidas.
majestuoso, todopoderoso. Hoy te venimos a adorar. Hoy te venimos a adorar. Se maravilla hoy nuestro ser al ver tu gloria y el resplandor de tu majestad. Rey de gloria, soberano, príncipe de paz. De la tierra, el deseado, reinas en majestad. Rey de gloria, soberano, príncipe de paz. De la tierra, el deseado, reinas en majestad. Aleluya, sí, Señor. Oh, bendito Dios, te adoramos. Aleluya. Por los siglos de los siglos, mi Dios. Oh, Señor, te adoramos, Padre. Vamos a estar orando. Si estuviste hasta ahora escuchando este mensaje y llegaste a este momento, quiere decir que tienes hambre y sed de Dios. Si tú nunca recibiste a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador, este es el tiempo para hacerlo. Por eso quiero que compartas conmigo en este tiempo y puedas así tener a Jesús en tu corazón. Es una oración de arrepentimiento, es una oración de recibir a Cristo o a Dios en nuestro corazón y lo podemos hacer ahora. Si así lo deseas o así lo quieres, cierra tus ojos allí donde estás y nunca más estarás solo, aunque estés en medio de una tormenta. Repite conmigo: Señor Jesús, te necesito y reconozco que estoy en medio de la tormenta. Te pido perdón por mis pecados y ahora abro mi corazón, entra en mi vida, sé mi Señor, sé mi Salvador y escribe mi nombre en el libro de la vida. Si has hecho esta oración de fe en este día, queremos que te contactes con nosotros porque te queremos ayudar en el crecimiento de este nuevo tiempo en Cristo. Amén. Vamos a estar también orando por las necesidades. Así que ahora vamos a estar pidiendo a Dios que opere milagros en medio de la tormenta. Si la tormenta necesita una obra manifiesta de Dios en tu cuerpo, sanando, o en tu familia, en tu hogar, o en todos aquellos que están a tu alrededor, Dios en este día se va a glorificar.
Padre Dios, Señor, creemos, Padre amado, que aquellas cosas que vienen de repente no podrán contra nuestras vidas. Que hay una manifestación poderosa en la cual el Espíritu Santo operará milagrosamente. Por eso, bendito Dios, Señor, si estamos en la tormenta de la enfermedad, ahora declaramos sanidad. Recorre los cuerpos, recorre los órganos, recorre los huesos y haz milagros, Padre Dios, extraordinarios y poderosos. Y aquellas personas que no encontraban, bendito Dios, la solución a su enfermedad, aquellos que no encontraban el antídoto, bendito Dios, aquellas personas que no encontraban, Padre Dios, Señor, quien operara, bendito Dios, sus vidas. Ahora declaramos operaciones celestiales, sanidades y manifestaciones celestiales en el nombre bendito de Jesús. Espíritu Santo, tu obra manifiesta, poderosa es para sanar, libertar de toda enfermedad y traer milagros sobre las vidas de las personas. Ahora, bendito Dios, Señor, te pedimos por aquellos que están en la tormenta familiar, aquellos que tienen problemas matrimoniales, problemas con sus hijos o con sus padres. Te pedimos, Dios, que te manifiestes poderosamente, Señor, que el poder de tu gloria, Padre, no solamente rescate a la persona, sino a todo el núcleo familiar. Padre, dice tu palabra que tú lo habías entregado a Pablo y declaramos que tú nos has entregado a nosotros, a todos los que están con nosotros, Padre amado. Ninguno se perderá, Padre. Así que aquellos que se habían desviado en el alcoholismo, aquellos que se habían desviado en la droga, aquellos que se habían desviado en distintas manifestaciones o direcciones, declaramos, Padre Dios, que no se perderán, Padre, sino que ninguno de ellos, Padre, será destruido. Declaramos que el poder de tu gloria, Padre Dios, les infundirá aliento y traerá restauración en el vínculo matrimonial y en el vínculo familiar. Habrá paz, comunión, unidad y el amor, Padre Dios, se acrecentará. Padre Dios, Señor, bendecimos a aquellas personas que están sufriendo el coronavirus, Señor. Declaramos, Padre Dios, que este COVID-19 no podrá terminar con las vidas, Padre amado, Señor, de estas personas contagiadas. Ahora, Padre amado, arrancamos y deshacemos toda manifestación de este virus, Padre Dios, inmundo, y declaramos, Padre Dios, Señor, sanidad sobre los cuerpos. Ahora, Padre, en todo ser humano se manifiesta un poder sobrenatural, generando anticuerpos, Señor, en contra de este virus, Señor. Padre, lo imposible se hace posible, porque como vino de repente la tormenta y golpeó y azotó la barca o el barco en el cual iba el apóstol Pablo, así esto ha venido de repente a azotar a toda esta humanidad. Pero creemos, Padre, que esto también pasará y que el Dios de milagros, su mejor obra se mostrará. Gracias te damos, Dios, porque en ti nos sentimos en paz, sabiendo que esto también pasará y llegaremos a tierra segura sin que nadie se pierda. Gracias te damos, Dios. Amén y amén. ¿Todavía no conociste nuestro canal? Lo puedes hacer desde cualquiera de tus dispositivos. Encontranos en YouTube con el hashtag La Iglesia Sos Vos. Podrás ver todos nuestros contenidos, suscribirte y compartirlo en las redes. La Iglesia Sos Vos.